Hola, soy Ansin y hoy vais a acompañarme a visitar una de mis zonas favoritas de Tokio. Si no me conocéis, me presento, me llamo Ansin Doyle y hoy estoy invitada en el canal de Hablo para llevaros conmigo por Japón. ¿Por qué por Japón? ¿Por qué estoy yo aquí? Estoy aquí porque llevo más de 3 años viviendo en Tokio, cumpliendo mi sueño de vivir aquí. Y yo voy a ser vuestros ojos aquí mientras toda esta situación se mantenga y no podáis viajar hasta Japón. Pero coged papel y boli porque os voy a enseñar mis lugares secretos favoritos del barrio de Shinjuku. Una de las ciudades de Tokio más grandes que existen, o sea, no vamos a ver todo Shinjuku en un solo vídeo, va a haber varios vídeos dedicados a Shinjuku, estoy segura. De hecho, os voy a pedir que me dejéis en los comentarios cuál es el siguiente barrio, zona, ciudad, distrito de Tokio que queráis que visitemos. En el vídeo anterior visitamos Shibuya y vamos a visitar el centro de Shinjuku. Para los próximos os voy a dejar para elegir entre Nakano y Odaiba. Dejadme en los comentarios y el que más se repita, ese visitaremos. Así que sin más preámbulo, tú y yo nos vamos a coger un bus, sí, un bus. En Tokio casi siempre nos movemos en trenes, pero hoy vamos a coger un bus porque si os puedo grabar desde la ventanilla, ya que el recorrido es muy bonito, así que vámonos juntos a visitar Shinjuku. Ya estamos por fin en Shinjuku, el puro corazón de Tokio. Acabo de bajarme del bus, justito aquí detrás, y ahora os vais a venir conmigo hacia adelante porque la primera de nuestras paradas es mundialmente conocida y quiero que le pongáis nombre, apellido y cara. Nuestra primera parada de este tour por Shinjuku es la famosísima Omoide Yokocho, la calle de los recuerdos, el callejón, la callejuela de los recuerdos perdidos. Estas calles las habréis visto en tropecientas fotografías, esta calle en concreto, porque es solo una. Os voy a contar la historia de esta calle. Una vez recorridas las, madre mía, ahora vacías calles de Omoide Yokocho, vamos a seguir con nuestro tour a una zona, espero, con mucha más gente ahora mismo. Qué impresión ver una calle tan popular, con sitios donde consumir, comer, beber, festejar. Estamos justo debajo de las vías del tren, ¿lo veis? ¿Eso es el tren? Pues eso, qué impresión de verlo vacío, qué impresión. En uno de mis lugares favoritos, mira, ya no de Shinjuku, sino de Tokio, porque los Taito Station a mí me flipan. Me habéis visto tropecientas veces por Instagram y por muchísimos vídeos de mi canal jugando, donde puedes conseguir peluches y bueno, diferentes premios, pero yo casi siempre lo que intento son conseguir peluches. ¿Por qué eso tendría aquí? Porque es mítico. Pero es que aquí en Japón es como otro nivel, como prácticamente todo. Los premios son muy guays, los peluches tienen muy buena calidad, en serio, mola un montón. No podía dejar de recomendaros la entrada a Kabukicho. ¿Qué es eso? Básicamente de aquí quiero destacar dos cosas. Uno es que esta entrada, la entrada principal a Kabukicho, es la Godzilla Road, es decir, lo que da a la calle de Godzilla, lo que da a la cabeza gigante de Godzilla encima de los cines. Y además aquí tenemos uno de los Don Quijote más grandes del país. Y si no sabéis lo que es un Don Quijote, es una tienda que tiene de todo y absolutamente todo lo que os podéis imaginar. Yo, si queréis, os haré un tour, algún día os haré un Don Quijote entero por dentro porque es como para flipar. Todo esto que os he enseñado y más, esto está solamente en la primera planta, imaginaros si os enseño los 5 pisos que tiene. 5. Y lo último que os quiero recomendar hoy es precisamente la plaza que tengo detrás de mí, la plaza donde estoy, que es la salida de la llamada Seibu Shinjuku. Ese tren que está pasando es de la línea Seibu, es la parada Shinjuku, la línea Seibu, la Seibu Shinjuku. Y esta zona es súper bonita, sobre todo de noche. O sea, si queréis ver algo en el exterior y empaparos de lo que es la esencia de la calle de Shinjuku, sin duda para mí el mejor punto es la salida de la Seibu Shinjuku. Si a vosotros, como a mí, os gusta conocer gente de todo el mundo, pero ahora mismo no podéis salir de casa, lo cual es muy triste, os recomiendo que os descarguéis la aplicación
de Hablo. Con la aplicación de Hablo podéis conocer gente de todo el mundo. Ya he hablado con gente de Italia, de Afganistán, de Argentina, de Uruguay, en serio, una locura. Si realmente queréis conocer gente de más partes del mundo, ahora mismo que no se puede viajar, os recomiendo 100% la aplicación de Hablo. Y además, si llegáis hasta Japón, podréis hablar conmigo, ya que yo la uso toditos los días, os lo juro. Check-in. Y yo creo que hoy aquí, acompañada de la pantalla gigante, con la música, con los ruidos de la calle, con los trenes pasando, con lo que es la pura vida de Shinjuku, me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Decidme por favor en los comentarios qué próximo vídeo queréis que visitemos y nos vemos muy prontito. ¡Chane! Open your world.